Hola queridos amigos que están viendo este canal y estos videos que estamos produciendo desde Casa 8 Espacio de Transformación. Me alegra saludarlos y quería comentarles que hace rato tenía la intención de hacer este video a propósito de una figura muy interesante que empieza a armar en el cielo en este tiempo, que es una cometa. Recordemos que los astrólogos somos intérpretes y lectores de los circuitos de energía que se están generando constantemente en el cielo. Y estos circuitos adoptan unas formas que son muy particulares, los cuadrados cósmicos, las T cuadradas, los trígonos, ojos de Dios, las cometas, la cuna, el barrilete, el sobre, es decir, hay distintas estructuras a través de las cuales estos circuitos como que se solidifican y generan una impresión muy marcada, un circuito muy marcado de energía dentro de una carta natal o dentro de la lectura de los tránsitos que estemos haciendo o la lectura de la carta de un país. En fin, la geometría pues también es un ingrediente muy interesante a analizar y a tener en consideración a la hora de mirar una carta natal o de mirar el cielo simplemente. Me gusta mucho como Alejandro Lodi, por ejemplo, cuando da algunos tips de interpretación en su libro Astrología y Conciencia. Él dice, mira al centro de la carta que estás mirando, que estás viendo, y deja que desde ese centro empiecen a aparecer las figuras y las formas que están plasmadas allí como circuitos de energía. Esto es una técnica que a mí me gusta usar también cuando voy a aproximarme a una lectura y a una interpretación de una carta astral. Me gusta fijar esa mirada en el punto central de la carta y a partir de allí dejar que se vayan revelando cuáles son estas figuras que muchas veces se ven en capas. Primero se ve una, luego se ve otra. Bueno, esto es un juego de perspectivas muy interesante, pero que además me gusta porque allí se revelan esos circuitos energéticos que justamente componen una carta. Y ya sabemos que esos circuitos pues son los aspectos y los aspectos pues pueden ser tensiones, que son temas, retos, temas a integrar, confrontaciones, luchas, oposiciones, polarizaciones, o pueden ser fluidos, ¿no? Como pueden ser los textiles, como pueden llegar a ser los trígonos, energía que está fluyendo de una manera como más armónica dentro de la carta. Pero bueno, para no hacerlo más largo, este video lo quiero hacer a propósito de el cometa que se empieza a dibujar entre los planetas transpersonales que están recién ingresados. Recién es un decir porque pues Plutón ingresó en noviembre del año pasado, del 2024, en el signo definitivamente de Acuario, pero Urano está recién caminando su primer grado en Géminis. Saturno y Neptuno estaban también en estos primeros 2 grados de Aries, pero empiezan y ya están retrógrados, entonces se devuelven. Sin embargo, es una figura que es muy interesante porque aun cuando Saturno, Neptuno y Urano no están definitivamente instalados en estos signos que están visitando parcialmente ahora, como lo son Géminis para Urano, como lo son Aries para Saturno y para Neptuno, pues sí. En el momento en el que están en estos primeros grados se hace esta figura muy interesante y resulta que en esta figura, además de estar participando pues estos planetas transpersonales, es decir, Plutón con Urano, y en el medio de ellos un sextil dibujado entre Saturno y Neptuno desde Aries, todos signos masculinos. ¿Sí? 2 signos de aire, uno de fuego, que hablan de esta polaridad masculina. Pues lo que sucede es que la cola del cometa la va a estar dibujando los planetas personales que van a estar transitando. Y este es todo un patrón energético. Pero bueno, antes de mirarlo, porque quiero que lo veamos gráficamente, cómo va a ser este desplazamiento y cómo esta cometa va a estar muy activa y es parte justamente del patrón energético que tiene este año 2025 y 2026 parte. Es muy interesante pues para poder entender, ya que estamos como llegando a la mitad o pasando más mejor la mitad del año, pues poder entender qué sigue y cuál es el siguiente patrón que se va a desplegar con este dibujo de la cometa. Pero antes de eso, pues vale la pena resaltar que toda esta energía presente entre Urano, Neptuno, Plutón y Saturno, es una energía que está moviendo los cimientos colectivos y como muchos astrólogos lo han dicho, está revolucionando y haciendo que vivamos, presenciemos, ¿sí? De una manera muy tangible cambios a nivel del escenario colectivo, a nivel de estructuras económicas, políticas. Es decir, estamos viendo
como decían los filósofos, el espíritu de la época se está en este momento dinamizando de unas maneras que realmente nos pueden incluso sobrepasar porque todo esto está siendo muy vertiginoso. Es decir, por los tránsitos que tienen estos transpersonales, que son planetas de tránsito lento, es normal que uno cambie de signo, luego cambie otro, luego cambie otro. ¿M? Entre los 7 años que se puede demorar Urano en un signo, los 20 o 19 años que puede demorarse Plutón en otro, los 14 años o 15 años que puede demorarse Neptuno, pues vivimos como transiciones, ¿sí? Que necesitamos como digerir y asimilar, pero este tiempo, este espíritu de la época actual tiene una característica muy importante y es que está pasando este relevo de cambios de signos de manera simultánea, lo cual revoluciona y lo cual, como digo, pues puede sobrepasar también nuestra capacidad de asimilación. Y entonces los planetas personales, que son un puente entre nuestro ego, nuestra conciencia, nuestra identidad, nuestro día a día, nuestro cotidiano y diario vivir y manera de relacionarnos como humanos, pues empiezan a ser un puente y un diálogo muy interesante con estos planetas transpersonales y con Saturno, que es un planeta colectivo, social, para ayudarnos también a asimilar y seguramente para ayudarnos a anclarnos en todo este movimiento que vamos a vivir y que estamos viviendo y estamos presenciando y que además no sucede de un día para otro, ¿no? Porque también hay que entender que los planetas transpersonales tienen unos ritmos distintos y esos ritmos son mucho más agudos, profundos, a veces silenciosos, pero no quiere decir que no esté pasando nada. Y pues quería compartirles un poco esta reflexión y ahora sí lanzarnos a mirar en nuestro programa, el programa que les recomiendo un montón que se llama Planet Dance, que me gusta mucho porque da esta posibilidad de estar viendo el cielo de una manera muy, muy dinámica, pues poder ahora sí ver esta figura y entenderla e interpretarla, que también es parte de la labor, pues finalmente del astrólogo. Entonces, yo tomo como fecha inicial el 28 de julio, porque es el momento en el que Marte, acá lo vemos de hecho en unión con la Luna, una activación que también es muy potente. Marte es un activador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Marte es un acelerador y cuando Marte se empieza a relacionar con los planetas transpersonales o con planetas de nuestra carta, viene a activar de una manera muy directa lo que sea que esté tocando. Entonces, este día el 28 de julio, Marte está en una conjunción con la Luna en el signo de Virgo y está en el grado 24. Le estamos dando 6 grados de orbe para llegar a el grado 0 de Libra y a partir de ahí perfeccionar la oposición a Saturno y a Neptuno y por ende abrir todo un circuito que se va a conectar con Plutón y con Urano que ya vamos a ver. Pero desde este día me parece muy interesante seguirle la pista a esta activación porque acá está dándose de manera aplicativa, es decir, está empezando a configurarse esa energía en el cielo. Si avanzamos eh, y seguimos, pues, ¿qué sucede? Pues Marte sigue caminando hasta que llega aquí lo voy a poner, el día 9 de agosto, en el que está en el grado 1 de Libra, recién entrando en Libra, y acá sí se logra ver esta figura, que es la cometa. ¿Mm? La cometa tiene una cola, que en este caso es Marte, que está posicionado en este grado de Libra, el grado 1 que venía también de manera, como lo decía, aplicativa desde Virgo, y desde acá se desprende un trígono que se activa por Marte de tránsito, que está obviamente también ya entablado por Plutón y por Urano, y se cierra, este es un circuito, ¿sí? El otro circuito es digamos, como la cabeza de la cometa, que es este circuito entre Plutón, Urano y Saturno, Neptuno del que estábamos hablando y por supuesto la oposición tan marcada entre Marte y Saturno, Neptuno retro y además está esta oposición este día que me llama mucho la atención entre Mercurio y Plutón, Mercurio estando retrógrado.
Entonces, qué interesante de este tiempo y es que Marte, si nos devolvemos un poco, cuando viene perfeccionando, cuando viene haciendo esta cometa, Marte está en el signo de Virgo, lo que nos está recordando y llamando que tenemos que anclar nuestra energía, ir hacia lo esencial, poner una especie de orden, organizar, darle una estructura y un ritmo al tiempo, que eso es lo que también es la maestría de Virgo y que nos permite a través de lo cotidiano, del cuerpo, de los hábitos, del día a día, de la labor, de los oficios, que es también la energía de Virgo, pues poder como tener un ancla, porque esa es finalmente lo que hace la cola de la cometa, permitirnos que esa cometa no salga disparada por cualquier lado, sino que tenga un ancla y esto es finalmente lo que le va a dar dirección. Ahora, Marte ya entrando en el signo de Libra, pues nos pone todo esto en un terreno relacional. Y es que finalmente dos grandes se la están jugando en los signos de aire, como es Plutón en Acuario, trayéndonos un montón de cambios colectivos profundos, en donde cambian los paradigmas, las formas de relación, las formas en que vivimos la sociedad de una manera no vertical capricorniana, donde estuvo Plutón, sino una manera horizontal, con unas nuevas sinergias y con unas nuevas condiciones, y donde por supuesto también está un tema importante de tecnología. Acuario tiene que ver mucho con el tema de la ciencia y la tecnología, desarrollos que pueden estar asombrándonos, incluso pueden estar atemorizándonos, pero que nos están llevando vertiginosamente a una evolución de nuestras maneras y formas de entender la vida y de relacionarnos también pues con la vida, con nosotros mismos, en fin, con sus sombras, ¿no? Porque también esto es Plutón. Y Urano en Géminis que nos está trayendo unas nuevas formas de comunicarnos, de aprender, de movernos en los entornos que van a terminar siendo revolucionarias, ¿no? Y entonces ahora Marte en Libra dice como, ok, ¿y esto cómo se ancla? Ese es el ancla de la cometa, Marte, la cola de la cometa, ¿cómo se ancla en el terreno de las relaciones? ¿Cómo están nuestras relaciones, no? ¿Cómo vamos viviendo en el tú y el yo, en el encuentro con el otro, todos estos cambios colectivos profundos, cómo se están desenvolviendo esas relaciones, sociedades o formas contractuales que también tiene que ver con Libra en nuestro diario y cotidiano vivir y cómo estamos asumiendo un- una postura, ¿no? Porque esto también es parte del reflejo que tiene Marte muy activo acá con Saturno y con Neptuno. Retros ambos en Aries. Recordemos que Saturno, por ejemplo, en Aries nos llama a liderar nuestra propia vida, a asumir la responsabilidad por nuestra propia vida. Nadie más la va a asumir. Es nuestra vida, estamos aquí para vivirlas. A veces delegamos eso en manos de nuestra pareja, a veces delegamos eso en manos de la sociedad, a veces lo delegamos en manos de alguien más, de un político, y Saturno llega a Aries y dice, bueno, agarra las riendas, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu compromiso y tu responsabilidad contigo mismo? Y el no hacer, el no elegir, el no tomar partido, el no tomar postura también es una forma de elegir. Entonces todo genera consecuencias en la trama del destino y finalmente, pues al tomar, digamos, al estar evasivos, al no querer elegir, al no querer hacer, al no querer tomar las riendas, pues estamos construyendo un camino finalmente, ¿no? Para nosotros y para el colectivo, porque finalmente está en conjunción con Neptuno. Pero esto hace, ¿sí? Que muchas idealizaciones y muchas evasiones caigan, porque también Saturno viene a mostrarnos esa cruda realidad que muchas veces nos gusta sostener gracias a la influencia de Neptuno. Entonces, Marte, volviendo a Marte acá, está diciendo como ven. ¿Cuál es tu postura? ¿Dónde estás tú en las relaciones? ¿Desde qué lugar estás asumiendo todos los cambios que se están presentando y que van a seguir, digamos, plasmándose para, para una evolución humana de una manera diferente, donde cambian los paradigmas, donde el aire y la energía ariana llegan a ser bastante contundentes? ¿Cómo estás asumiéndolo? ¿Cuál es tu parte? ¿Estás construyendo relaciones justas?
estás defendiendo lo que para ti es importante en relaciones, te estás escudando en el otro para no ser tú. Bueno, en fin, porque todo esto que cambia a nivel macro también lo vemos, por supuesto, en una articulación con lo micro y con lo cotidiano. Y por eso hablamos de los planetas personales, porque esas son las funciones psíquicas, digamos, como más primarias y más básicas que tenemos también en la experiencia de socialización y de encuentro y de humanidad. ¿M? Ahora, los planetas transpersonales, pues sabemos que son unas funciones que tienen que ver más con temas colectivos, con cambios o con temas históricos o con temas, pues, digamos, como del inconsciente colectivo. Ahora, este Marte muy dinámico, pues nos está diciendo esto. Bueno, vamos a tomar otra en esta exposición, en este repaso que quiero hacer como muy sencillo. Me voy a ir hasta el 18 de agosto. El 18 de agosto es el momento en el que Marte, ya pues como se mueve relativamente rápido, eh, va avanzando y esto se convierte en un aspecto ya separativo. Es decir, esa cometa se desdibuja. ¿M? Pero pues finalmente estamos hablando casi de 2 semanas en las que Marte está bastante intenso en esta relación con los transpersonales y con Saturno. Bueno, algo interesante solamente para verlo es cómo en la medida en que los planetas vayan transitando en los últimos grados de Virgo y hacia los últimos grados de Libra, pues va a haber un movimiento muy interesante y por supuesto muy activador, como por ejemplo acá lo empieza a hacer Mercurio desde unos días antes, pero solamente quiero mostrarlo, y cómo luego viene a hacerlo el Sol haciendo justamente este mismo diseño, esta misma cometa. Y aunque para ese momento ya Saturno, por ejemplo, se ha devuelto al signo de Piscis, Neptuno está en el grado cero, eh, Urano está retrógrado, Plutón continúa retrógrado, pero el Sol que llega, pongámoslo acá un día más, al grado cero de Libra, pues es quien ahora va a ser la cola de la cometa, nuestro foco de conciencia. Luego, finalmente, bueno, y Mercurio lo fue ahí como lo mostraba, la comunicación, el entendimiento, ¿m? La racionalidad, las conversaciones, los diálogos con otros y demás. También Venus me parece muy interesante que alcanza a hacerlo antes de que Neptuno se devuelva a Piscis en el grado cero con 11 minutos, pues es Venus quien llega en el signo de Libra y activa toda esta cometa, ¿no? Una Venus y un signo también muy cardinal. Hay que entender que el grado cero de Aries, el grado cero de Libra, el grado cero de Capricornio, el grado cero de Cáncer son grados muy sensibles, cardinales. Lo que se toca allí, lo que inicia allí, lo que detona allí pues tiene el poder de lo cardinal, que es un poder de dirección, entonces la energía se dirige de una manera muy contundente. Esto lo va a hacer Venus. Entonces acá Venus en Libra está domiciliada, está en su signo. ¿M? Y sí que va a ser un tema justamente de relaciones, en donde seguramente a nivel colectivo se van a mover temas que tienen que ver con las mujeres, con los derechos de ciertas minorías o personas que no están siendo integradas, con un montón de temas a nivel colectivo y a nivel personal muy interesantes. Bueno, esto es una parte de ese patrón que me llama la atención. ¿M? Ahora, veo otra figura que me parece supremamente interesante y relevante, que va a ser, luego, ya estamos hablando del 25 de octubre, vamos a ver este trígono, este gran trígono que se va a dar en los signos de agua, marcado por Júpiter en, en Cáncer, Saturno que ya reingresó a Piscis y todo lo que se vaya moviendo en Escorpio y Marte, que en Escorpio tiene mucha fuerza, porque pues recordemos que los antiguos asociaban a Marte como planeta regente del signo de Escorpio y allí tiene mucha fuerza. Entonces se va a ir configurando este gran trígono de agua, mucha sensibilidad, mucha intuición, mucha conexión con nuestras emociones, sentires que también atraviesan lo personal, lo colectivo y que se van a ir expandiendo en la medida en que también sea Marte y también sea el Sol y también sea Mercurio, por supuesto, y también sea Venus. Es un trígono que nos acompaña
casi un mes estando activo por los planetas personales, va hasta noviembre 25 y continúa. Acá todavía no está separativo, pero bueno, incluso una retrogradación de Mercurio allí, que al final Mercurio como que dice, esperen, yo al final acá estoy repuntando porque me interesa también participar de ese trigo. Y ya hacia fin de año, solamente para mostrarlo, es interesante ver cómo los planetas se siguen moviendo y empiezan es a hacer ya una cuadratura, tanto con Saturno como con Neptuno que se encontrarán en Piscis, ¿no? Energía mutable, energía que pues la mutabilidad es adaptación, es adaptarme a contextos que cambian, la mutabilidad es tener esta capacidad de apertura y de llegar incluso a síntesis con elementos que están dispersos en el ambiente. Me llama mucho la atención que el año se vaya cerrando así. Pero bueno, más allá de esto, pues me parecía muy interesante compartir con ustedes esta figura del cometa que se ha venido hablando mucho y ver cómo la participación de los planetas personales en realidad nos va a tejer un puente para que podamos asimilar, integrar. O incluso para que a través de el choque de la tensión, como se da con la oposición de estos planetas pasando por este primer grado de Libra, primer, segundo grado de Libra, con Saturno, con Neptuno, pues nos dice como, ok, estamos en un proceso de revisión de estructuras, esto es Saturno retro, estamos en un proceso de también de revisión de esas formas de conexión, de espiritualidad profunda, de fantasías, de mitos que caen, esto es Neptuno. Y ¿qué está pasando también en el terreno de nuestras relaciones? ¿Qué está pasando también en ese terreno del encuentro con el otro? Pues nos va a llevar a aterrizar todos estos movimientos de una manera muy, muy interesante. Entonces, bueno, era esto lo que quería compartir con ustedes, este análisis de la figura en movimiento y de ver cómo es efectivamente parte de las figuras, ¿no? La cometa y el trígono, el gran trígono de agua, pues terminan siendo muy parte de este fin de año o por lo menos de esta mitad del año para no irnos tan allá con un patrón supremamente interesante de activaciones, de sensibilidades y de movimientos, como que primero la cometa, pensémoslo en que nos dice como, bueno, anclate y ancla a nivel de tu día a día, de los hábitos, de lo que estás haciendo en el diario y cotidiano vivir y también de las relaciones, o sea, estoy hablando de estos últimos grados de Virgo y estos primeros grados de Libra, luego que se vuelven ya pues separativos, pues continúan su camino, pero ¿qué está pasando allí, ¿no? En esa franja de nuestra carta natal, por ejemplo. Cómo estamos anclándonos y cómo estamos integrando y llevando todas estas transformaciones y transiciones hacia este espacio que es Virgo y hasta ese espacio que es Libra, ¿no? Muy cotidiano. Y luego este gran trígono de agua que despierta una sensibilidad, una intuición, donde está involucrado también Júpiter, como lo veíamos, y que nos llama pues a una conexión de una manera fluida, armoniosa y demás. Entonces, seguramente el cometa despierta mucha información, también tiene mucho que ver con signos de aire, por supuesto, información, comunicación, movimientos mentales, ¿sí? Pero luego lo necesitamos integrar y decantar de una manera más profunda. Y así es la astrología, nos muestra que necesitamos muchas veces pasar por unos procesos que luego, con el tiempo, vamos asimilando, vamos integrando y vamos volviendo como a, sí, como a digerir. Y siento que eso es parte también de lo que trae esta activación del trígono luego de ese gran cometa que está supremamente interesante. Bueno, espero que les haya gustado este videíto con esta explicación como gráfica y también simbólica un poco de lo que está pasando. Y nos estamos viendo, por supuesto, acá en este espacio de YouTube, también en el podcast Bitácora Astral que pueden encontrar en Spotify y en las redes sociales de Casa 8. Aquí estamos siempre conectados. Un abrazo.